Hola y bienvenidos a este el video número 12 en la serie Gog, Magog y el engaño. Terminamos en el último video hablando sobre el hecho de que nosotros somos, la eclesia es o son los reyes y sacerdotes. Hemos visto que un rey tiene que juzgar con justo juicio y un sacerdote ofrece los sacrificios. Son los dos ungidos del Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto. Ya hemos visto todos los versículos para respaldar este hecho y estamos investigando sobre los dos testigos de Apocalipsis 11. Y como hemos visto hasta ahora, que los dos testigos, según Zacarías, es la eclesia. Entonces, en el próximo video voy a seguir hablando sobre esto y hablar sobre el hecho de que son dos a propósito, porque las escrituras nos hablan mucho sobre dos o tres testigos. Pero el día de hoy quiero pasar tiempo y probablemente este va a ser un video muy largo porque quiero hablar sobre quién es Irán. Y la razón es obvia por todo lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, con todo lo que empezaba hace como 13 días en Irán, entre los Estados Unidos e Israel. Yo creo lo que estamos mirando es el principio del cumplimiento de Ezequiel 38. Recuerden, todas las naciones tienen que juntarse y venir contra Israel. Pero quiero hablar específicamente sobre Irán y este realineamiento geopolítico que estamos mirando suceder hoy en día. Tengo algunas cosas muy interesantes que compartir con ustedes. Obvio, todo desde las escrituras. Entonces vamos a ver un montón de escrituras sobre lo que era en aquellos tiempos. Llevaba el nombre Elam y Persia. Nuestro, pues actualmente es Irán. Entonces vamos a dar inicio. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra que es verdad, que es fiel, que podemos poner toda nuestra confianza en lo que nos has dicho a través de las épocas. Y te damos gracias por permitirnos ver estas cosas y ver en el mundo actual el cumplimiento de muchas profecías que están llevándonos a los últimos 7 años y, más importante, el último día cuando nosotros vamos a estar reunidos con nuestro Señor en el aire y ver el principio de un nuevo cielos y nueva tierra y una eternidad en la Nueva Jerusalén. Y Padre, estamos esperando esto con muchas ganas y emoción, y entendemos que para llegar a este punto hay mucha tribulación que tiene que suceder, que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en tu reino. Y estos días están muy cercas. Y Padre, te pido fuerzas, también enfoque para mantener nuestro enfoque en la meta y no desviarnos del camino y no caer en la trampa de este mundo. Como Cristo enseñaba a sus discípulos, protégenos del malo. Padre, te doy gracias, te lo pido todo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Entonces, espero que están listos para un video poco largo. Entonces, porque quiero hablar sobre quién es Israel,
Perdón, ¿quién es Irán y por qué tanto odio contra Israel? Entonces vamos a empezar en Génesis 10, 22. Génesis 10, 22. Aquí tenemos lo que está conocido teológicamente como la tabla de las naciones, el principio del mundo después del diluvio. Aquí tenemos en el versículo 22 los hijos de Shem. Entonces recuerden, Noé tenía 3 hijos. Aquí estamos hablando de Shem. Los hijos de Shem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Este nombre Elam, vamos a enfocar en Elam en todo este video, porque Elam es Persia, que es Irán. Entonces, los descendientes de Shem son conocidos como semitas. Creo que este se suena familiar porque es la palabra que usamos para los judíos, semitas. Vamos a Génesis 14, 1 al 12. Génesis 14, del 1 al 12. Recuerden, semitas. Entonces, Elam es parte de la familia de Shem. Vamos a ver esto un poco más adelante en este video. Pero de Shem viene Abraham. De Abraham viene Isaac y Jacob. De Jacob viene Israel. Los 12 hijos de Israel. Entonces estamos hablando de familia. Entonces, Génesis 14, 1 al 12. Aquí vamos a ver la primera guerra mundial. Entonces, yo sé que en nuestros tiempos modernos consideramos la Primera Guerra Mundial que sucedió en 1900. Creo que es 7, no recuerdo exactamente, pero aquí tenemos la verdadera guerra mundial, que es la primera. En versículo 1, y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, o como hoy en día lo conocemos como Irán, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces aquí miramos la primera guerra mundial en los tiempos de Abraham, como alrededor del 1880 y 1875, antes de la primera época, antes de Cristo. Entonces, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y al año decimotercero se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte, y derrotaron a los refaitas en Asterot, Carnaim, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriataim. Disculpa que no puedo pronunciar esos nombres, pero no importa. Entonces, vamos adelante. Entonces miramos aquí en el versículo 8.
no, perdón, en el versículo 6, y a los Horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Esmipat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalcitas, y también al amarreo que estaba en Hasezón Tamar, y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey Adma, y el rey Zeboim, y el rey de Belá, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sedim, es decir, contra Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal. No, otra vez, rey de Elam. Elam es Persia, es Irán, ¿ok? Y Tidal, rey de naciones. Amrafel, rey de Sinar. Arioc, rey de Elazar, contra reyes, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron a la montaña, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Porque este es importante, porque aquí miramos el rey de Elam vino y tomó a uno de sus hermanos cautivos. Entonces, Lot, hijo del hermano de Abraham. Entonces, Abraham es de Shem. Elam, el rey de Elam, es de Shem. Entonces, son hermanos. Por sangre, obviamente, no directamente. Entonces, la guerra entre el rey de Elam y los reyes de Sodoma ocurrió a los principios del segundo milenio antes de Cristo, como en 1880, 1875, como dije, estoy leyendo de la enciclopedia. Este conflicto se detalla en Génesis 14 de la Biblia. Obviamente acabamos de leerlo. Sodoma, no olviden esto, son descendientes de Canaán. Vamos a Génesis 9, 25. 9, 25. Aquí nos dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. En 9:24 dice, despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho él, su hijo, el más joven, Ham. Ham, como dice en versículo 23, descubrió la desnudez de su padre. Entonces, Noé maldijo a Ham y sus descendientes. Por eso dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces miramos a Shem, en el rey de Elam, viene contra a Canaán, rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y tenían una guerra. Pero en esta guerra, los descendientes de Shem atacaron a los suyos, Abraham y Lot. Este es cuando empezaba esto entre Israel y Irán, lo que miramos hoy en día. Pero hay más a la historia, obviamente. En el principio de la enemistad entre Elam o Persia, Irán e Israel, hoy en día miramos que este es lo que sucedió entre cuando vinieron y atacaron a Lot. Vamos a brincar a Isaías 11:11. Isaías 11, el versículo 11. Aquí nos dicen las escrituras una profecía contra
Elam. Y acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, que es Irán, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Entonces notan, Jehová volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo. ¿Dónde está su pueblo? Hayan quedado en Asiria, Egipto, de Patros, Etiopía, de Elam. Recuerden, yo quiero que ustedes después del estudio vayan a Ezequiel 38 y lean los nombres de las naciones que vienen en contra de Israel, las montañas de Israel, en el fin del tiempo. Entonces, versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Entonces, Dios va a sacar de todos estos pueblos su gente. Obviamente, su gente son los que Dios habita. Estamos hablando de Israel espiritual. Hemos visto que Dios sacó un remanente de Babilonia y en el 14 de mayo de 1948 otra remanente de las naciones, pero no hemos visto el cumplimiento total de su promesa. Este es muy importante. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento que la promesa de Jehová de preservar, una rama justa. Entonces, Juan Gil nos dice, si hay un segundo, obvio que había un primero. Esto lo leemos aquí en el versículo 11. Dice, volverá a extender su mano por segunda vez. Este implica que había una primera vez. Entonces, Juan Gil sigue diciendo, en el cual Jehová ejerció su poder en la recuperación de su pueblo de las manos de sus enemigos. Esa fue la liberación de ellos de Egipto, y que fue típica de la liberación del pueblo de Jehová en los tiempos del Mesías. Vamos a Juan 8:56. Como dije, vamos a ver muchos versículos. Juan 8 y vamos a ver el versículo 56. Entonces nos dice aquí, le dijeron entonces, Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, cuando hablamos de la liberación, la segunda liberación es el día del Mesías. Abraham vio este día y se regocijó, como acabamos de leer. Entonces, es costumbre entre los judíos llamar a Moisés el primer redentor y al Mesías el último redentor, por lo cual este segundo tiempo se refiere a los tiempos del Mesías, no al tiempo de la liberación del cautiverio babilónico. Este fue solamente un cumplimiento en parte, porque recuerden, muchos millones de judíos fueron a Babilonia, pero solamente 49,000 y feria, se puede decir, se volvieron a reconstruir la ciudad. Solamente un remanente. La mayoría se quedaron en Babilonia. Entonces, vemos que Elam, que Jehová va a sacar un remanente de su pueblo, como acabamos de leer. Entonces, ahora vamos a Isaías 22,
1 al 7. Isaías 22 del 1 al 7. Y aquí otra vez, hablando de Jerusalén y Elam. Recuerden, otra vez es Israel y Irán. La carga del valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Que toda tú te has subido a los terrados. Este es un oráculo en cuanto a Jerusalén por su mal comportamiento, por desobedecer a Jehová una tras otra vez. Versículo 2. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes huyeron juntos, fueron atados por los arqueros. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque lejos habían huido. Por eso dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es un día de alboroto, de atropello, de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos. Noten aquí en versículo 5, es Jehová que está trayendo todo este malo sobre Jerusalén, sobre Judá. Entonces, en el valle de la visión, para derribar los muros y clamar a las montañas. Versículo 6. Y Elam tomó aljaba en carro de hombres y jinetes, y Kir descubrió el escudo. Entonces aquí miramos el nombre de Irán que Jehová usó para venir contra de Jerusalén para destruir a ellos por su desobediencia. Versículo 7. Y acontecerá que tus hermosos valles serán llenos de carros, y los de a caballo acamparán a la puerta. Vamos a brincar a 17 a 19. Aquí nos dice: He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allí morirás, y allí los carros de tu gloria serán la vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y te derribaré de tu puesto. Entonces aquí miramos otra vez un oráculo contra Jerusalén. Jehová va a usar a Elam y otros para venir contra ellos. Elam era conocido como arqueros, muy famosos arqueros por sus habilidades con el arco. Entonces, por eso miramos aquí en estos versículos este oráculo hablando de Elam. Vamos a brincar a Jeremías 25. Jeremías 25 y leer 15 al 33. 25, 15 al 33. Este está hablando sobre las 70 años que Judá y Benjamín pasaron como Dios dijo a sus profetas antes que iban a pasar estos 70 años en Babilonia a causa de su desobediencia. Entonces, sus 70 años de cautiverio. Vamos a brincar al versículo 15 y hablar sobre la copa de la ira de Jehová sobre Israel, sobre Judá y Benjamín. Dice en 15, porque así dice Jehová, el Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y haz que beben de él todas las naciones a las cuales yo te envío.
y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Notan lo que dice aquí, porque aunque este fue una profecía que se cumplió durante ese tiempo, también sabemos por 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 12, que Dios va a mandar un poder engañoso sobre las naciones. Entonces aquí miramos, beberán, temblarán, enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Entonces notamos otra vez, es Jehová mandando todo este malo sobre el mundo y aún contra su propio pueblo por su desobediencia. Entonces, como dice en 17, tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Obviamente está hablando figurativamente. Jeremías di de beber a todas las naciones. Y dice en versículo 18, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio y en silbo y en maldición como este día. Notan esta palabra escarnio. Hablamos sobre esto hace muchas series. Hablé sobre el hecho de que Jehová dijo en Isaías 3 y Isaías 66 que va a usar contra Israel, como dice aquí, escarnio, por mandar sobre ellos que van a mandar a ellos como gobernadores y líderes, dice hijos y mujeres. Entonces, escarnio, aquí en 25:18, quiero leer lo que quiere decir. Entonces, esta palabra escarnio es número, 8047 en el libro de Strongs. Esta palabra es shamá con 2M, es ruina, por implicación, consternación. Viene de la palabra shamem, y shamem es 8074, y este quiere decir aturdir, devastar o dejar estupefacto, ambos usualmente en el sentido pasado. Angustiar, arruinar, asolador, asolamiento, asolar, asombrar. Ustedes pueden leerlo en Strongs. Entonces, dice que va a venir y a sus reyes, sus príncipes, ponerlos en soledad, en escarnio, en el silbo y en maldición como este día. A Faraón de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo el pueblo, a toda la mezcla de gente, versículo 20, 21, sigue nombrando, no voy a leer todo, pero sigue nombrando un montón de naciones: Edom, Moab, a los hijos de Amón. También miramos a los reyes de Tiro, a los reyes de Sidón, islas que están al otro lado del mar, Dedán, Tema, Bus. Notan, algunos de estos tienen sus nombres en Ezequiel 38 y van a venir contra las montañas de Israel en el fin. Entonces no hemos visto el cumplimiento total de lo que estamos leyendo. En parte sí, pero no en total. Notan aquí 24, los reyes de Arabia, los reyes del pueblo mezclados. Recuerdan, todos estos son descendientes de los hijos de Noé, de Ham, de Jafet, de Shem. Entonces, estamos hablando de los descendientes de los hijos de Noé peleando el uno contra el otro sobre tierras. Y Jehová dice que va a mandar contra ellos una copa de su ira.
Y entonces miramos en 24, reyes de Arabia, pueblos mezclados que habitan en el desierto, Simri, los reyes de Media, los reyes del norte, versículo 26, reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Sesac beberá después de ellos. Entonces, todos van a beber de la ira de Jehová. Entonces, como miramos en el fin de la guerra de Gog Magog, que Jehová viene contra todos ellos. Viene el Mesías en su caballo blanco, junto con su ejército, la eclesía, y con la espada de su boca, su palabra, va a destruir a todos ellos. Y entonces no hemos visto el cumplimiento final de todo esto. Versículo 27. Les dirás pues, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantáis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y será que si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás: notan aquí, así dice Jehová de los ejércitos, ciertamente habéis de beber. Entonces, a fuerzas, ellos van a beber, porque Jehová es soberano sobre todos y todo. Entonces, si Jehová dice que van a beber, van a beber. Es lo que nos dice. Versículo 29. Porque he aquí, yo comienzo a traer el mal sobre la ciudad. ¿De dónde viene el mal? No es de Satanás, viene de Jehová. Entonces, pero noten aquí, traer el mal sobre la ciudad que es llamada por mi nombre. La disciplina siempre empieza con la casa de Jehová. Esto lo miramos en Hebreos 12. Y entonces, los primeros para recibir su ira es la ciudad que es llamada por su nombre, y estamos hablando de Jerusalén. Y recuerden, este me lleva a otro punto y no voy a pasar mucho tiempo sobre este punto, pero cuando hablamos sobre en el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra daimonión o daimón, estas palabras vienen de daio, el distribuir de fortunas. Es G 1140 y 1142. Entonces, cuando hablamos sobre esto, entendemos aquí, el mal no viene de Satanás, como dije, viene de Jehová. Job capítulo 2 nos dice lo mismo. Y entonces, cuando miramos aquí, Él va a traer mal sobre todas las naciones. El resto de 29. Y vosotros quedaréis sin castigo. No quedaréis sin castigo, porque espada traigo sobre todos los habitantes de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, obviamente no hemos visto el cumplimiento total de esta profecía. Versículo 30. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido rugirá sobre su morada. Canción de lagarreros cantará contra todos los moradores de la tierra, contra todos los moradores de la tierra. Llegará un estruendo hasta los confines de la tierra, porque Jehová tiene litigio con las naciones. Él entrará a juicio con toda carne. ¿Qué quiere decir? Cada individuo que no es suyo. Y vamos a ver en otros versículos, todos los incircuncisos, los que no han tenido su corazón circuncidado, que obviamente
nos lleva a hablar sobre el nuevo pacto. Y no vamos a entrar en esta plática ahorita, pero si leen Ezequiel 36, 22 al 27 y Jeremías también 30, 31, ambos hablan del nuevo pacto. Y entonces, donde Dios va a circuncidar el corazón. Entonces los incircuncisos son los impíos del mundo. Contra todos los moradores de la tierra, contra toda la carne, como dice aquí, a los impíos entregará a la espada, dice Jehová. 32. Así dice Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. ¿No estamos mirando esto hoy en día? Obviamente sí. Entonces, en aquel día, los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Obviamente entendemos de esto cuando hablamos de Gog, Magog y la última batalla cuando viene el Señor. ¿Dónde van a quedar todos estos cadáveres? En el suelo. Y hemos hablado, hemos visto los versículos que hablan sobre la gran banqueta del Señor, cuando llama a los aves y animales de la tierra a venir y comer la carne de todos estos que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces, la copa de su ira es contra todo Israel y todo el mundo, pero entendemos que Israel fue en cautiverio en Babilonia por 70 años. Entonces hemos visto el cumplimiento en parte, pero no en total. Entonces vamos a brincar a Jeremías 49. Jeremías 49. Y vamos a estar en los versículos 34 al 38. 49, versículos 34 al 38. Este es el juicio contra Elam, contra Persia, contra Irán. Sinónimos: Elam, Persia, Irán. Entonces, la palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de, vamos a poner el nombre, Irán. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, sus fuerzas, su poder, sus armas. ¿Cuáles son hoy en día? Obviamente estamos mirando drones, bombas, todo esto. Entonces, parte principal de su fortaleza. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿Qué quiere decir? Todos los alrededor de Irán van a venir contra Irán. ¿Qué está sucediendo? Hemos visto en las noticias que Irán está tirando bombas a Saudi Arabia, a la UAE y a Oman, a Turquía, no solamente a Israel. Ellos están aislándose de todo el mundo en el Medio Oriente. Seguimos. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. No habrá nación donde no vengan los expulsados de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré tras ellos la espada hasta consumirlos.
y pondré mi trono en Elam. Notan aquí el versículo 38, porque este es importante. Voy a hablar un poco más, voy a leer hasta 39. Pondré mi trono en Elam, destruiré de allí rey y príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los postreros días. Notan que yo haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. No hemos entrado en los postreros días todavía, pero estamos para entrar. Entonces, en versículo 38 se nota que aunque es una profecía contra Elam, también es la única que también trae una bendición después, lo que miramos en 39. Ahora recuerdan, y vamos a ver esto. Elam es hijo descendiente de Shem. Entonces, y Jehová bendijo a Shem. Entonces, ellos son parte de la bendición, pero también están actuando con mucha rebelión contra Jehová. Son incrédulos. Entonces, pero viene el día cuando Jehová va a restaurar un remanente de ellos también. No los va a destruir por completo, como las otras naciones, sino dice que va a establecer su trono. Para entender esto, vamos a Isaías 44, 28. Isaías 44, el versículo 28. 44, 28. Aquí vamos a ver también lo que quiere decir establecer su trono. Entonces estamos en 44 y el versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y dice a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. Entonces, ¿quién es este rey Ciro? Rey de Elam, de Persia. Entonces, recuerden, Dios utilizó a Ciro, como dice aquí, él es mi pastor. Entonces, usaba a Ciro para liberar a Jerusalén, a Judá y Benjamín de Babilonia después de los 70 años. Vamos a Isaías 45, versículo 1. 45, 1. Dios, Ciro es instrumento en la mano de Jehová. Versículo 1. Así dice Jehová a su ungido. Notan esto. Ciro es un ungido de Jehová. Entonces, es parte de la eclesía, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se caerán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces, Dios utilizando a Ciro a tumbar las naciones a su alrededor. Recuerden, cuando hablamos de la bestia, hablamos de Babilonia, Persia Media, hablamos de Grecia y Roma. Entonces usaba a Ciro para derrumbar a Babilonia. Entonces, vamos a Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. Y aquí vamos a leer en los versículos 22 y 23. 22 y 23. Aquí vamos a ver también sobre Ciro. Mas al primer año de Ciro, rey de
Persia, de Irán, como lo conocemos hoy en día. Pero su antiguo nombre, Persia, y antes de esto, Elam, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él reconoció de dónde venía todo esto. Y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Por eso en el fin Jehová va a bendecir a Elam, que es en Judá. ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Vamos a brincar a Esdras 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y lo puso también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Lo mismo que acabamos de leer. Entonces lo entendemos como una verdadera palabra de Jehová. Así lo miramos, que Jehová usaba a Persia, Irán, para librar a Judá de Babilonia, de su cautiverio. Entonces vamos a brincar a 5:17. Esdras 5:17. Entonces aquí tenemos otra vez, dice: y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces él mandó a Esdras, y sabemos que mandó a Nehemías. Esdras para reconstruir el templo, Nehemías para reconstruir los muros y la ciudad. Entonces, este es lo que entendemos de Elam en aquel tiempo. Acerca del versículo 39, volviendo a Jeremías 49. Jeremías 49, el versículo 39. Aquí nos dice, lo voy a leer de nuevo, 39, pero acontecerá que en los postreros días que yo haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. Alberto Barnes dice: Elam estuvo bajo el dominio de Babilonia, según Daniel 8:2, pueden leerlo, y su capital, Susa, fue la residencia predilecta de los reyes de Persia, según Esther 1:2. Dice Barnes: de su destino posterior sabemos poco. Los elamitas continuaron existiendo y miembros de su nación estuvieron presentes en Pentecostés, entre los elegidos para representar al mundo gentil en la primera predicación del Evangelio. Vamos a Hechos 2:9. Hechos capítulo 2, el versículo 9. Aquí otra vez vamos a ver a Persia o Elam. Entonces, versículo 9. Hablando de las naciones que llegaron: partos y medos, elamitas de Elam,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, en Asia. Entonces ellos estaban presentes, escucharon el predicar de Pedro, cayó sobre ellos también el Espíritu Santo. Algunos, un remanente obviamente, pero aquí miramos que los elamitas estaban presentes en Hechos capítulo 2, versículo 9, en el día de Pentecostés. Pero sobre todo, entendemos que el cumplimiento de la promesa de Jehová en cuanto a Shem, en Génesis 9, 26 y 27, él dijo, bendito sea Shem de Jehová, que Jehová va a mostrar gracia a Elam o Persia en los días postreros. Entonces, los de Irán actual, hoy en día, que están peleando contra Israel, va a haber un cambio en este país y ellos van en los postreros días, van a ser el trono de Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde habita el trono de Jehová? En su eclesía, en la gente. Entonces habla del hecho de que Jehová va a sacar un remanente de Elam mostrando favor a Shem en vez de destruir a Elam por completo. Vamos a brincar a Ezequiel 32. Ezequiel 32. Y otra vez, como dije, va a ser un video largo, pero yo quería explicar todo esto a una sola vez para ayudarles a ver lo que estamos mirando hoy en día en las noticias. Estamos mirando o el principio del cumplimiento o el principio del cumplimiento de estas profecías. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos muy cerca a entrar en los últimos 7 años. Deben de entender esto de lo que estamos mirando. Ezequiel 32 y vamos a estar en el versículo 21 y 24. 32, 21 y 24. 21. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de entre los poderosos, con los que le ayudaron, que descendieron y racen con los incircuncisos muertos a espada. Entonces, el versículo 24. Allí está Elam, junto con todas las otras naciones que miramos aquí en Ezequiel 32, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada. Pero ¿cuáles? Lo miramos en el versículo 21. Los incircuncisos, los no creyentes de Elam. Entonces todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las partes más bajas de la tierra, porque causaron, notan lo que dice, causaron terror en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden a la fosa. Entonces, ¿quién es el autor del terror alrededor del mundo? ¿No es Irán? Esto lo sabemos. Hezbollah. Bueno, no voy a nombrar todos porque Hamas, Hezbollah y otros que ellos están respaldando con dinero y armas para atacar a Israel. Pero en el principio, Elam era amigo y aliado con Israel. Mas en el tiempo de los 70s empezaron de nuevo de atacar a Israel con un furor, con un fervor. Y entonces
Miramos aquí, causaron terror en la tierra de los vivientes. Entonces, en 599 es cuando Ezequiel profetizó esto, antes de la primera época. Y cuando habla de incircuncisos, como miramos en estos versículos, habla de personas impías, pecadores, profanos, destituidos de la gracia de Dios, que habían descendido a la tumba e incluso al infierno y a la destrucción eterna, como merecían sus pecados. Entendemos que esto es lo que va a suceder al fin de los días. David Guzik, citando dos comentarios, uno por Wright, otro por Feinberg, dice: cada imperio con su gobernante imagina haber encontrado el secreto de la inmortalidad, pero uno sigue a otro hasta la muerte. Algunos de los nombrados aún no habían desaparecido de la historia todavía, pero su destino, predicho por Dios, era seguro y se consideraba ya consumado. Entonces, cuando leemos en estos versículos lo que se parece consumado, es porque es tan seguro que es lo que va a suceder, porque Jehová lo dijo. Entonces, es todo por esta parte, por esta desviación de hablar sobre los dos testigos. Pero vuelven al principio si necesitan. Estudian los versículos a ver si lo que estoy mostrándoles es verdad. Y van a ver que lo que estamos mirando hoy en día en las noticias es el cumplimiento de estas profecías, o el principio del cumplimiento, mejor dicho. Y este debe de infundir en nosotros esperanza, gozo y un deseo de servir a Jehová con alegría y con pasión, y hablar de estas verdades a nuestros vecinos, nuestra familia, porque lo que estamos mirando es un señal que el fin está a la vuelta. Sé que es mucho, pero como siempre digo, el que tiene oídos para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.